Vamos a ver con paleolítico. Chicos, para poder entender la historia tenemos que entender la etimología, que es el estudio de las palabras. Por ejemplo, si hablamos de paleolítico, ¿qué será paleo? Paleo, ¿ah? No, paleo es antiguo, exactamente. Entonces, lítico es perteneciente, por lo que juntos es perteneciente al antiguo. Mesolítico es lo mismo, perteneciente al medio. Y cuando hablamos de neolítico, perteneciente a lo nuevo. Así se subdivide en la edad antigua. Sin embargo, el paleolítico es la parte más importante que existe dentro de nuestra historia humana. ¿Por qué? Porque en el paleolítico inferior se empieza a ver todo lo que es la evolución de lo que somos, en otras palabras, nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, empezamos con el Homo habilis. El Homo habilis como tal es un tipo de humano, ¿no? Como antes, que estaba involucionado. Todavía no pensaba, pero sí tenía la oportunidad de poder mover sus manos y mover sus pies, de manera que podía cazar, que podía comer y vivir. Sin embargo, no era sabio, bueno, no tenía. Por lo que entonces Homo habilis, como lo dice, ¿por qué se llamará Homo? ¿Por qué todos dicen Homo? Porque es de la misma especie. Entonces, cuando hablamos de Homo habilis, ¿habilis qué es? Habilidoso. Bueno, ¿por qué habilidoso? Porque ellos ya podían mover sus manos, cazar y hacer diferentes actividades, pero no eran tan inteligentes. Entonces eran habilidosos, por lo que ellos podían mover sus manos y sus pies para poder cazar. Homo erectus. Una vez que el Homo habilis pues andaba también cuatro patas, una vez que se pone de pie y dos patas se pasa a llamar Homo erectus. ¿Por qué Homo erectus? Porque ahora anda recto, pues anda dos pies. Homo sapiens. Una vez que el Homo erectus ya pues camina en dos pies y es más pensante, sale el Homo sapiens, que sapiens es igual a sabio. ¿Por qué es Homo sapiens? O bueno, igualmente sabio. Porque el Homo sapiens como tal ya tiene pensamiento crítico. Y al tener un pensamiento crítico, ¿qué es lo que hace? Tiene formas de pensar, ideologías y demás cosas. El Homo sapiens es el encargado de darnos en la actualidad nuestra vida humana. Por eso le puse un poquito de barbita y un cráneo grande. ¿Por qué? Porque es inteligente, sádico. Entonces, estos son los tres principales, hay más, sin embargo, son los tres principales que ustedes tienen que aprender para el examen de atención. Muy bien. El paleolítico superior y el inferior se ven divididos entre los dos, y entre dicho periodo se da la evolución humana de los tres. ¿Ok? Ahí va. ¿Cuántos son? Creo que ya están completos. Ya, a ver. No, veamos. Es mi mamá. Ahora vamos, jóvenes, con el tema de Roma y Grecia. Tema muy bonito, de verdad, porque son los imperios más grandes que había en la historia humana. ¿Cuál es el imperio más grande que había en la historia humana? ¿Cuál? Roma. El tema de los imperios. El imperio romano ha sido el más grande que ha habido en la historia, que acabó en el siglo V. En el siglo acabó en la Edad Media, con la caída de Roma. Roma como tal se crea a partir de Rómulo y Remo, que eran hermanos, los cuales eran criados por un lobo, que les daba la mano. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién mató a quién? A ver, ¿sabes quién mató a quién? Rómulo mató a Remo. Muy bien, Rómulo mata a Remo y forma Roma. Crea el Imperio Romano, donde siglos después nace algo muy conocido por la ONU, ¿qué es? ¿Qué tenemos nosotros en la Constitución? ¿Qué tenemos nosotros? Leyes. Ya, pero ¿qué tenemos? Deberes. A ver, Derechos. derechos. Nace el derecho humano. Y es muy importante porque una vez que nace el derecho en Roma, hasta la actualidad lo seguimos utilizando, puesto que Roma como tal fue una civilización muy importante para el mundo. Estaba en Italia, en la actual Italia. Tenía, por ejemplo, los foros romanos, los cuales eran los principales para poder hablar dentro de la población y darse las éticas. Por ejemplo, algo que en la actualidad es el foro romano, que es el Congreso, muy parecido. El foro romano era lo mismo que el Congreso. El Congreso es todos
todo el Perú junto, en conjunto, dan una voz. El Congreso son 170 congresistas, en este caso el Foro Romano también, era todo el pueblo que hablaba para poder formar una ley junto. Tenían el Coliseo Romano también para poder ver, por ejemplo, las festividades, o en el caso muy conocido también de poder tener algarabías al momento de ver a su población, por ejemplo, la corrida de toros y demás cosas que se hacían en ese lugar. Muy bien, Grecia. Como tal, Grecia fue el inicio, jóvenes, de lo que conoció como política. ¿Qué es la política? A ver, punto, ¿qué es política? ¿Qué política? Medios para llegar a un acuerdo común entre la población. Muy bien, acuerdos dentro de la población. Fernando, ¿verdad? Muy bien. Como tal, en Grecia se crea la política. ¿Por qué política? Porque Grecia tenía algo llamado polis griegas. Las polis griegas, jóvenes, las más conocidas son las ciudades. Por ejemplo, Atenas. ¿Cuál más? Esparta. ¿Qué más? Tebas. Y demás, ¿no? Son las ciudades que había pues en Grecia, conocidas como las polis griegas, las cuales son conocidas también, por ejemplo, Atenas tenía una gran población fluvial, donde nace el conocido comercio. ¿Y cómo se ve el comercio? Ellos trasladaban entre barcos de Grecia a Roma o de Grecia a Persa. Ellos lo que agarraban era, traían pues sus productos, su mercancía a través de sus barcos. Entonces se iban para allá, se iban para acá, pero a través de sus barcos ellos lo que hacían era traer productos, por lo que Atenas tenía una gran fuerza fluvial, tenían barcos, tenían oportunidades más altas de ganar un combate. Que el combate es distinto que la batalla. Por ejemplo, la batalla es en tierra y el combate es en mar. Así es. Esparta, como tal, jóvenes, cuando hablamos de Esparta, hablamos de la fuerza bruta. ¿Por qué bruta? Porque ellos ganaban batallas, ganaban guerras. Ellos eran de la tierra. Correcto. Y así, Atenas, ¿a quién adoraba? A la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría. ¿Y Esparta? Ares, el dios de la guerra. Muy bien, chicos. ¿Qué saben? Está bien. Vamos a continuar. Vamos ahora con la revolución industrial. Pasamos de siglo, ¿no? Siglo XVIII, o sea, años 1700. ¿Qué pasó en la revolución industrial? La revolución industrial, ¿dónde nace? En Inglaterra, en este caso Gran Bretaña. Nace en Gran Bretaña con las ideas de poder mejorar la producción. ¿Se acuerdan que era la economía de escala que tocamos allá? Que era la mayor producción a menos costes. Esto se hizo ahí. ¿Cómo? Por ejemplo, en menos de medio siglo, o sea, 50 años, pasamos de andar en un burrito a andar en una locomotora. ¿Por qué? Porque se dieron avances tecnológicos, los cuales se dieron a gran cabalidad, o sea, se dieron fuertemente, siendo que pasamos de estar con el músculo a con la máquina. En esta época se dieron inventos muy interesantes, por ejemplo, la más conocida fue la máquina de vapor. ¿Hecha por quién? Los rusos, Máquina a vapor, hecha por James Watt. Y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta época se dio la revolución de la construcción, de proyección de productos. Por ejemplo, era común saber... Es común saber, por ejemplo, que en este momento, en lo que es la revolución industrial, era bien sabido que antes era muy complicado hacer, por ejemplo, la ganadería o hacer agricultura, tenía que saber muy bien. Después, ¿qué pasó? Se hicieron máquinas, se hicieron productos que sean más fáciles, por ejemplo, los fertilizantes nacen allá. El tema de lo que es la ganadería más fácil con las máquinas encargadas de matar a las vacas y sacar su carne, era mucho más sencillo. Entonces, la producción, ¿qué pasó? Aumentó. ¿Por qué? Porque había tecnología. La tecnología es el conocimiento adquirido de la población para mejorar la producción y bajar los costes, siendo que en ese momento, en la revolución industrial, el trabajo de 20 hombres lo hacía uno con una máquina. Así es. Entonces, eso es la revolución industrial. Primera, ¿no? Ahora vamos con la segunda revolución industrial. A ver, chicos, segunda, esta es la primera. Vamos con la segunda. La segunda revolución, jóvenes, la segunda revolución, ¿dónde nace? A ver. ¿En Alemania? No.
En Estados Unidos. En Estados Unidos nace la segunda revolución industrial, siendo que unos pobladores hacen más de 1000 inventos. Thomas Alva Edison, más de 1000 inventos con los hermanos Lumière. ¿Qué pasó en la segunda revolución industrial? Nace el comunismo, o sea, nace Karl Marx. ¿Qué pasó en esta época? En esa época como tal se da la segunda revolución industrial, pero ¿por qué? Porque en ese momento, tras la primera revolución industrial, los trabajadores hacían un trabajo de 12, 15, 16 horas. ¿Cuántas son las horas comunes actualmente? 8 horas. 8 horas. O sea, en ese momento viene la sobreexplotación laboral. ¿Qué pasó en la segunda revolución? La gente se hartó y se fueron con palas y dientes a combatir sobre sus derechos de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Segunda revolución industrial nace el comunismo, nace la izquierda. ¿Por qué nace el comunismo? Porque quiere defender lo social. También es el socialismo. A labor de Karl Marx y también de Engels, dos economistas muy conocidos dentro de lo que era la economía en el mundo en ese momento. Entonces, lo que importa de ustedes es que den bien su examen. Ya chicos, seguimos. Vamos ahora para las culturas. Cultura chavín. La cultura chavín se dio dentro de una cultura pre-inca, por lo que la cultura chavín fue la primera civilizada, siendo que esta cultura fue la primera que se dio en una civilización. Significa que las demás fueron un poquito más indígenas, cosa que la chavín fue distinta, fue un poco más organizada dentro de la población aplicando las políticas, el inicio de las políticas, el inicio de las políticas del pueblo. Por ejemplo, Sinchi Roca fue el primer encargado de dar el primer censo indígena en ese momento, que firmó a más de 4 millones dentro de su población en el Tahuantinsuyo. Muy bien, entonces la primera cultura fue chavín, la primera cultura civilizada, organizada en bloques. Ahora vamos con las pre-incas. Las pre-incas ya son un poquito más indígenas, o sea, más poblacionales, como lo puede ser un pueblo campesino y demás. Por ejemplo, la cultura mochica. La cultura mochica se dio principalmente porque ellos tenían la oportunidad de tener metalurgia. Ellos trabajaban el cobre. ¿Por qué? Porque tenían la oportunidad de poder fundir el cobre y hacer una mejora en lo que era la calidad de lo que es los productos a través de la metalurgia. ¿Okay? Tiahuanaco eran principales arquitectos. Por ejemplo, monumentos de la cultura de Tiahuanaco. A ver, la portada del sol. ¿Cuál me conocen? ¿Alguno más? La portada del sol. ¿Alguna más, chicos? Esta es la más importante en general. La portada del sol es la más importante que ha tenido la cultura de Tiahuanaco. La cultura chimú era la más grande y próspera que había en lo que era toda la cultura que había en el sur. Junto con la Nazca, que la Nazca eran principales artesanos. Por ejemplo, tenían eran principales artesanos porque tenían bastantes artesanías y eran bastante artísticos en esa época. Artes. Entonces, cada una de las dichas culturas pre-incas tenían algo que les caracterizaba. Por ejemplo, la cultura paracas eran médicos, tenían las trepadoras craneales y alargaban, que era su cráneo, para diferenciarse de otras culturas. Eso era lo principal de la cultura paracas. Muy bien. Nosotros tocamos por encima. ¿Cuál es el principal de Chichirroca? Ah, ya, Sinchirroca, no, este no es una cultura, sino que esto, Sinchirroca se dio en Chavín. ¿Por qué? Porque se dio el primer censo que había. ¿Te acuerdas del censo que hicimos allá? Ya. El censo es. Allá, no sabes, ¿no? Ya. El censo se da, por ejemplo, para evaluar cuánta población existe dentro de un país. Por ejemplo, lo que hace el censo a través de la INEI en la actualidad. El censo, por ejemplo, se da a través del Instituto Nacional de Estadística Informática, INEI. ¿Qué hace? Comenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 personas. Acá. Póngase que somos un país. Y los dividen en familia, ¿no? Una familia acá, una familia allá, una familia ustedes tres. Y les pregunto, ¿cuántas televisiones tiene usted? 5. ¿Tú? 3. ¿Qué? Televisiones. ¿Ves antes? 6, creo. 6. 2, 1. Allá. TV.
¿Cuántos tienes ahí? ¿Cuántos tienes, papá? No tengo. Como te digo ya. Entonces, ¿qué es lo que hace el DNI? Como son 8 personas, subdividen familias, ¿no? Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra. Se subdividen familias. Entonces, ¿qué hace? Pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces tienen ustedes? ¿Tienen una olla a presión? ¿Tienen cocina? ¿Tienen lavadora? ¿Tienen refrigerador? Y te ponen tu condición social. Clase baja, clase alta, clase media. Es lo que hace el DNI. Y afuera, se va de tu casa y te pone vivienda censal. Si tienes una pregunta de qué raza son, raza blanca, raza mestiza, raza criolla, y así hacen un conteo general para ver cómo está la población. Y haces la tasa de mortalidad, la tasa de fecundidad, la tasa de población de desempleo y demás tasas que existen a través de la demografía, que es el estudio de la población y su densidad. Entonces, en la cultura chavín, como era la cultura civilizada, ¿qué se dio? El primer censo en la cultura inca. Entonces, ¿quién fue el encargado? Fue Sinchi Roca, el encargado de decir cuánta población había en esa época, que eran 4 millones de pobladores. Sí. Listo. Vamos ahora con liberalismo y renacentismo. El liberalismo, jóvenes, se dio a través de lo que era el trabajo independiente. Chichiroca es de los incas. Inca, así es. El liberalismo, como tal, jóvenes, se da en un trabajo independiente. ¿Cómo? La corriente liberalista buscaba que las personas como tal no dependan netamente del Estado, sino que la corriente liberalista buscaba que las personas sean independientes y busquen por sus propios medios el trabajo y el empleo. Significa que su compañero Fernando como tal, pónganse que es un vividor del Estado, quiere bono, full bono, no, que mantenga Pedro Castillo, dice. Pero acá también tenemos acá a su compañera, ¿cómo te llamas? Erika. Compañera Erika, que ella se chambea porque tiene tiene su peluquería por el centro. Y acá tenemos un odontólogo, el odontólogo tiene pues, ahí su centro de salud, ¿no? Cada uno de ustedes son diferentes, uno es empresario, otra acá es mini empresaria y tú eres pues, vendedor del Estado. Entonces, ¿qué es lo que busca el liberalismo? Que todos busquen su empleo a partir de ellos mismos, que no dependan del Estado. Muy diferente a la cultura socialista comunista que busca que sean netamente vividores del Estado, que el Estado les dé casa, que les dé comida, que les dé todo. ¿Y de dónde sale la plata del Estado si no es de nosotros? O sea, ¿cómo nos vamos a mantener del Estado si es que somos nosotros quienes le dan plata al Estado? No tiene sentido. Por eso el comunismo no sirve, el socialismo tampoco. Y por eso los países comunistas, como lo puede ser por ejemplo Venezuela, también no quiebra. Porque no sirve el comunismo, no tiene sentido. Por eso mismo que, por ejemplo, en Venezuela, jóvenes en Venezuela daba poca cerbero, pues, ¿no? Voy a convertir en un criminal, no creo en nadie. Entonces, en Venezuela como tal, ahí, ¿qué se daba? Que como ellos vendían petróleo en el mundo, Venezuela decía esto, ¿no? Si el Estado tiene tanta plata porque vende petróleo es nacional, ¿por qué no me meten a mí con esa plata? Es lo que decían. Entonces el Estado, ellos es lo que pedía el pueblo venezolano. ¿Por qué a mí no me mantiene esa plata del petróleo que ellos venden? Seguro se lo agarran ellos. Entonces, ¿qué pasó? Pedían eso y llega Hugo Chávez. Hugo Chávez les brinda la oportunidad de poderte mantener. El Estado te mantenía, ellos tienen derecho al agua, derecho a la luz, derecho al internet, tienen derecho a todo lo que supuestamente, pero ¿tienen algo? No tienen nada. Tienen 12 días sin agua, 12 días sin luz, no viven bien. ¿Por qué? Porque es un derecho estatal. O sea, quieren abarcar todo, pero no pueden. ¿Por qué? Porque los mismos pobladores venezolanos, por más que tenían plata, ellos no trabajaban. La gente era vaga. ¿Por qué era vaga? Porque era mantenida del Estado, porque eran comunistas. Así es. La gente allá en Venezuela, yo tenía amigos venezolanos que me decían, allá en Venezuela la parranda y la fiesta nunca acababa. ¿Por qué? Pues decía con su voz de chamo, ¿no? A mí Nicolás Maduro me daba todo y acá yo no trabajaba. Mira, chamo, acá en Perú se sacan a miércoles, allá en Venezuela no ganábamos nada. ¿Por qué? Porque allá de verdad no trabajaban. Allá en Venezuela no trabajaban, la gente era vaga y mantenía el Estado, porque el Estado vendía petróleo. ¿Sacó el petróleo? ¿Qué pasó? No hay plata. ¿Por qué? Porque el Estado se mantiene de la población. Por ejemplo, acá su compañero que tiene su lugar de odontología, ¿pagará impuestos? Claro que sí. Erika, ¿paga impuestos? Sí. También. ¿Paga impuestos? No paga, ¿por qué te pago? Como decían sus compañeros, ellos sí pagan impuestos. Entonces, el Estado dice, ya, está apoyando, está apoyando. Pero si el Estado solamente fuera solito, y acá, pues, no sé, por ejemplo, su compañero dice, pero el Estado vende cobre, el Perú es el segundo país en el mundo que vende más cobre en el mundo, que es verdad. ¿Por qué no me tienen que comer esa plata a mí?
Entonces el Estado le mantiene. Y ahora, si un día se acaba el cobre, ¿qué va a pasar con la economía? Se va al diablo. Entonces eso pasó en Venezuela, porque con el comunismo no sirve. La peor crisis que puede ser, porque el comunismo busca que el Estado sea todo. Y el capitalismo busca que acá su economía tenga su empresa, que busquen buenas oportunidades y que esas empresas mantengan al Estado con los impuestos. Entonces, eso sí funciona. Será el menos peor, pero sirve. Entonces, cuando por ejemplo venga un Pedro Castillo y te diga, no van a trabajar, vamos a proponer pueblo, que Perú es rico, no sé qué cosa. ¿Es verdad? No es verdad. Por ese no se vota, porque son mentiras. El liberalismo, jóvenes, es muy parecido al capitalismo. Busca el trabajo independiente y busca que los pobladores, como tú y como yo, sean más independientes. Muy bien, vamos a poner el renacentismo. El renacentismo nace en Florencia. Italia. Es una forma de tipo de literatura, pero también una marca, una época. ¿Por qué marca una época del renacentismo? A ver, ¿qué saben del renacentismo? Cuéntame un poquito. Surge luego de que la mayoría de la gente filósofa emigra desde Constantinopla a Italia por la caída del Imperio Bizantino. Claro, el Imperio Bizantino. Eso es lo que pasa con lo que es Florencia en el tema del renacentismo. Nace una nueva forma de pensar de los filósofos. En la actualidad, jóvenes, cuando ustedes ven un filósofo que estudia filosofía, ¿lo toman en serio? No, pero en ese tiempo, Zenón era Dios. Cuando decían, bueno, el estoicismo. Cuando veían la corriente liberalista, todos escuchaban a los filósofos, porque los filósofos eran los filósofos, no sabían. Ahora en la actualidad, ¿cómo son un filósofo? Mamá, ¿por qué? Porque la mayoría de filósofos son zurdos. Es de verdad, pues, ¿no? Por ejemplo, filósofo, Aymar Guzmán. De verdad, no es broma. Porque en la actualidad la filosofía joven está convertida en nada más que un engaño para la población para buscar que la izquierda tome lugar dentro de la población. Así es. Sin embargo, antes era muy distinto. Antes habían corrientes liberalistas, el estoicismo de Zenón, había la corriente del Epicuro, o sea, habían distintas corrientes en el mundo que la gente de verdad sí no escuchaba. Era como Jesús hablando a la población, pues no, así era prácticamente los filósofos. En la actualidad ya no es así. Por lo que la filosofía, en mi opinión, debería ya dejar de existir en tema de carrera, porque no tiene un fondo, no tiene un fin, a menos que sean profesores, pero no tiene rentabilidad. Cualquier filósofo. De hecho, mi tío que es juez trabaja como profesor de filosofía en lo que es la universidad. Entonces, cualquiera puede trabajar de esa forma. Entonces, la filosofía antes sí era tomada en cuenta. En la actualidad ya no. Entonces, el liberalismo, el renacentismo, de la época del barroco también eran filósofos. La gente pensaba en ese tiempo y la gente de verdad escuchaba y decían poblaciones largas en las cuales escuchaban dichas corrientes y las aplicaban en muchos países. Por ejemplo, la corriente, jóvenes, de Keynes. ¿Qué decía la corriente de Keynes? Año 1700. ¿Qué pasó? Perdón, 1900. Viene Keynes y Keynes habla acerca de la teoría keynesiana, ¿no? Que el Estado debería hacer todo. El primer punto del Perú fue ser independiente. Entonces, ¿qué pasó? Viene pues el pata de abajo. ¿Cómo se llama? Don José San Martín. Viene y dice, vamos a independizar el Perú. Pero este pata no sabía que había gente que decía sí y otra que decía no. Porque don José San Martín se dio cuenta de lo difícil que era gobernar el Perú. Porque en el Perú tenemos a gente, pues, en la actualidad, gente de izquierda, gente de derecha, gente marxista, comunista, terroristas, locos. El Perú es loco, todos son megadiversos. Entonces, llega don José San Martín al Perú y te dice a ti, ¿tú quieres ser independiente o parte de España? Independiente. ¿Tú? España. Ya, ¿tú? Independiente. ¿Tú, Erika? ¿Tú? Ya, entonces había gente que quería ser independiente y otra gente que quería ser española. Entonces había los reales y los nacionalistas. Que los nacionalistas eran los independientes y los reales eran españoles. Entonces, ¿qué pasó? En esta época se quería decir, ¿qué vamos a hacer? Pues José Martí dijo, ¿yo cómo voy a pelear? Como él era argentino, decía, che, ¿cómo yo voy a pelear por una población que no sabe qué es lo que quiere? Entonces se agarró y se retiró, pero antes de irse hizo un congreso y creó la Constitución del año 1823. ¿Quién hizo el congreso?
¿Ah? ¿Quién es el Congreso? No, José San Martín. Crea el Congreso en esa época del Perú y hace la Constitución Liberal Peruana. La primera Constitución de todo el Perú, 23, por don José San Martín. Hace la Constitución y en ese momento mismo que hace la Constitución en ese Congreso, dice: renuncio a esta patria y no sabe lo que quiere. Se retira. Entonces en ese momento viene Simón Bolívar y le dice: a ver, ¿cómo que no se quieren independizar? Entonces, te decía, ¿no? ¿Independiente o español? Independiente. Ya, muy bien, muy bien. Independiente español. Ya, ¡pam! Lo mataba, ¿no? Así hacía. Entonces, Simón Bolívar decía: independencia se gana con sangre, no con palabras. Muy diferente a lo que era, pues, San Martín. Porque San Martín era argentino, mucho más caballeroso, pues, ¿no? Simón Bolívar era veneco, entonces, como era veneco, entonces ya. Hizo cámaras Era venezolano. con muerte. Era venezolano, entonces la independencia se gana con muerte. ¿Qué no me vengan con que vamos a hablar bonito? No se gana con muerte. Y vamos a matar a todo el que esté en contra a lo que nosotros decimos. Muy parecido a lo que decía Abimael Guzmán. ¿Se dan cuenta? Por eso ambas se dan revoluciones. Abimael Guzmán decía lo mismo. ¿Tú eres terrorista o eres policía? Policía. Ya, ¡pam! Matar. Así se hace. ¿Por qué? Porque entonces Abimael Guzmán lo que hacía era eso. Y si tú le decías que eras terrorista, te daba un arma y te decía: agarra y mata a todos los policías posibles porque estamos en guerra con el Estado. Eso pasaba en el terrorismo. Muy parecido a la época realista que vivía en Perú. Que esa época se dio en el 23. Siendo jóvenes que los presidentes peruanos en esa época eran una basura. Por ejemplo, José de la Riva Agüero es el primer presidente constitucional de Perú y dice: yo soy golpe de Estado, pero yo soy el más. Y llega Simón Bolívar y le dice: allá. Ah, ya, así que le está metiendo con los españoles, ¿no? Porque entonces, de arriba abuelo decía: ya, vamos a empezar el Perú, pero también vamos a ser amigos de los españoles. Entonces, lo que decía Simón Bolívar era: el chiste de la limonada. No, que yo soy medio. No, el chiste de la limonada. Entonces, lo que decía pues Simón Bolívar en esa época era: o eres de acá, o eres de, no eres el medio. Entonces, ¿qué hizo? Lo mandó a matar a José de Riva Agüero. ¿Lo logró? No. ¿Por qué? Porque él se escondió y se fue del Perú y acaba su gobierno. En 2 años nada más. Ingresa otro presidente. ¿Cómo se llamaba, Juanes? ¿Quién? El presidente después de José de Riva Agüero, que también es conocido por ser la Cancillería. ¿Cómo se llamaba? ¿Gamarra? ¿Ah? Gamarra no. No, la Cancillería. Canciller. El canciller. ¿Cómo se llama la Cancillería que está en Lima? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. ¿Saber? No, ese es después todavía. Entonces, será. A ver, ¿cómo se llama la Cancillería del pueblo que está en Lima? Es la Cancillería que tiene nombre de ese presidente. ¿Con qué empieza? Ay, no me acuerdo, ¿verdad? ¿No? La Cancillería. Ay, se me ha olvidado. Mira, de tanto mencionar se me ha olvidado ahorita. ¿Cómo se llama este presidente? Orbegoso es. Gamarra. No es Gamarra, es Uy. Ay, de tanto mencionar se me ha olvidado. Mira. ¿La Mar? No es la mar, es No. ¿Cómo se llama? ¿Presidente? Busca Cancillería de Lima. Cancillería de Lima. Ya, media tiempo es. Ya. A ver, déjame acordarlo. Era. ¿Cómo se me va a olvidar? Si me acuerdo antes que si lo busco antes que usted. 5 puntos. Ya. No, se necesitan mucho difícil. A ver, primero está Arriba Abuelo. Y después. Busca el nombre de la Torre Tagle. Ah, no puede ser. me Torre acordé. Tagle. Vamos a confirmar, espérese. XD. Ya, vamos a esperar a que confirme. Pero sí, estoy segurísimo que es Mayor no. José Bernardo de Torre Tagle. Estoy seguro que es. Sí es. Palacio de Torre. Sí es. Ah, es. Entonces, ¿qué pasa con Torre Tagle? Que Torre Tagle entra al gobierno después de lo que fue el gobierno de Rivabuelo, ambos con golpe de Estado. Pero, ¿qué hizo este pata? Agarró y dijo: ah, ya estoy en el gobierno, Simón Bolívar ya lo asustó, no lo mató pues a Rivabuelo, entonces dijo: ¿a mí qué me va a pasar? ¿No? Entonces agarró, se fue con los españoles y se metió al virreinato y se declaró el marqués de Torre Tagle. Se nacionaliza español siendo presidente del Perú. Traición a la patria. Simón Bolívar dijo: ah, ya, tú sí te crees bravo, ¿no? Y lo mató.
Año 27, muerto y se hace de la presidencia del Perú. Año 1826, Simón Bolívar se hace de la presidencia del Perú. Después de matar al actual presidente que era José Granados de Torre Tagle. ¿Por qué se llama el Palacio de Torre Tagle en Lima? Porque los españoles, cuando él se volvió español, le dieron un palacio completo solamente para él, con su nombre. Así es, para sobornarlo, pues, para que él dé voto pues, para España. Pero no se dio cuenta que pues Simón Bolívar no era un simple hablador, pues, porque él dijo, ya mira, como no me mató mi abuelo, a mi causa no lo mató, ¿por qué me va a matar? Pues entonces ahora sí lo mató. A ver si lo ejecutó, ¿por qué? Porque se volvió español. Se volvió español, siendo presidente peruano, traidor. Entonces entra Simón Bolívar al gobierno y hace la constitución del año 1826 y se vuelve presidente vitalicio. Y cuando hablamos de presidente vitalicio es que no tiene un culmine, o sea que va a pasar los años y no es que 5 años y se va, sino que va a estar 20, 30 años hasta Toda la vida. muera, toda la vida. Pero ¿qué pasó? Derrocan a Simón Bolívar y en el año 1827 entra don José de la Mar y lo derrocan a Simón Bolívar, puesto que decían, ¿cómo hace vitalicio esto? Lo derrocan y lo eliminan, hacen una nueva constitución y se devuelve la bicameralidad al Perú. Entonces ahí recién se acaba la guerra que había con la independencia. Y en ese momento se da la guerra de Maipú. La guerra de Maipú en el año 1818, que duró hasta el fin de lo que fue la constitución del Perú. Entonces ahí se libera totalmente el Perú y se convierte en una república. Se concreta el proyecto del Perú y empieza a ser una república, la cual está en un estado de derecho. ¿Qué pasa? Constitución del año 1834. Esa constitución es la base de la constitución. ¿Por qué? Porque remontamos un poquito más. José de la Mar, ¿qué hace? Derroca a Simón Bolívar, porque Simón Bolívar es el presidente vitalicio. Entonces le da un golpe de estado y lo elimina. Y cuando elimina a Simón Bolívar del Perú, crea la constitución del año 1827. O sea que José de la Mar era militar. Sí. Era militar. Entonces, de ahí, el año 1834, nace el tema de la constitución de Orbegoso. Y cuando nace esta constitución de los 34 jóvenes, ¿qué pasa en el 34? Que en esa época da los cimientos de un Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? Un Estado de Derechos nos habla acerca de todo lo que la población puede hacer mediante la democracia. O sea, que ya aquí empieza la democracia constitucional y representativa de las personas. Por ejemplo, ¿qué pasó en la Constitución del año 1956? La mujer ya puede votar. La 34 fue una de las... Quizás no duró muchos años, porque duró como 20 años, pero fue una de las más importantes para dar inicio a los 3 poderes del Estado. Primero, 3 poderes del Estado, y como segundo, da la oportunidad de que el pueblo, como ustedes, puedan votar para el presidente, ¿no? Porque en esa época era puro militarismo, puro golpe de Estado. Entonces, aquí ya se da la oportunidad de que ellos puedan dar un voto. Muy bien, jóvenes, entonces hasta ahí el tema de lo que eran los nacionalistas y los reales. En un momento los nacionalistas ganan, los reales, los patriotas, y se forma el Perú como una independencia. Se elimina pues lo que es España y el Perú se forma una república. Vamos a platicar eso. Perfecto.